Este documental nace de una necesidad: la de hacer visible todo el entramado social, político y económico que atañe a la universidad en España. Nos interesa el pasado, presente y especialmente el futuro de la educación pública, la de todos y todas. Para esto, 3 compañeros de comunicación audiovisual, con la colaboración de otros muchos estudiantes, hemos entrevistado a una serie de especialistas en el ámbito educativo, aportando así diferentes puntos de vista para ofrecer una visión global y plural. Todo con el objetivo de dar respuesta a las incógnitas que nos mueven a realizar este documental. Por ello, este proyecto está hecho por y para los estudiantes. Quienes pagan las universidades públicas españolas, no lo olvidemos, fundamentalmente son los trabajadores. Vivimos en un país que, según la Agencia Estatal Tributaria, la mayor parte de los tributos se recaudan del trabajo por cuenta ajena, es decir, de los trabajadores. La década de los 80 se pasa de apenas medio millón o algo menos de universitarios a en tan solo 5 años a tener 1,5 millones de universitarios, que hoy estamos más o menos en esa cifra, ¿no? Yo veo mal que de repente en cada provincia española haya una universidad. Lo veo inoperativo para un país pequeño. No somos Estados Unidos. Nuestras provincias no son los estados de los Estados Unidos. Cada estado de los Estados Unidos es como España. Aunque el paro es durísimo, la gente con estudios superiores tiene mayor empleabilidad o mayor acceso al empleo que la gente con estudios inferiores, cosa que hace unos cuantos años con la burbuja inmobiliaria era justo al contrario, ¿no? Cualquier persona dejaba de estudiar, se ponía a enyesar o a poner azulejos a destajo y sacaba unos sueldos superiores a cualquier, no sé, persona, no sé, cualquier catedrático de universidades, ¿no? Y ahora pues esas cuestiones se han cambiado, pero esa gente se ha quedado sin estudios y sin entrada económica. La razón de la crisis es la misma razón de la corrupción, la inexistencia de controles independientes. Nuestra crisis económica es más grave aquí que en nuestro entorno, al lado del que estábamos, en los mismos indicadores de paro, productividad, etcétera, etcétera, porque aquí no tenemos la suficiente garantía de control independiente y tenemos a unos políticos que han ocupado las cajas de ahorros para hacer lo que les ha dado la gana y que nos han creado unos agujeros de decenas de miles de millones de euros, porque el gobernador del Banco de España no decía ni mu, porque el fiscal general del Estado no decía ni mu, porque tenemos una justicia que no es independiente, depende de los partidos que les colocan, porque no hay ni una Comisión Nacional del Mercado de Valores que alertara sobre el timo de las preferentes, porque son los partidos que han creado el timo de las preferentes los que han puesto al de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es lo que se debe canviar. Hacen falta muchos menos políticos. En esta crisi no s'ha suïcidat cap milionari. En esta crisi s'han suïcidat la gent que se quedava sense casa. Per tant, estic dient, en la crisi del 29 va haver una classe social que va aprendre. Per exemple, els bancs, en aquell moment, es van quedar sense diners, van tancar la porta i van portar, quan la gent anava a treure diners, van desenvolupar tota una cadena de fets. Ara els bancs no han tancat la porta, els bancs han agarrat el telèfon i li han dit: senyor president, o porta diners o tanque la porta. El capitalismo se ha extendido por todo el planeta. No hay espacio geográfico del planeta donde no haya llegado. ¿Cuál era el último Far West, el último lejano oeste que le quedaba por conquistar al capitalismo? Los bienes públicos. De hecho, se dice, un bien público como el agua, que va a ser ese oro azul la fuente de las guerras en el siglo XXI. Pues los bienes públicos justamente se están privatizando y uno de los bienes fundamentales que no están dispuestos a perderse es la educación. Para mí uno de los problemas fundamentales que tiene todo lo que tiene que ver con la educación en nuestro país tiene que ver con la equivocación fundamental que tiene un gobierno que considera la educación muchas veces más como un gasto que como una inversión. En un momento complicado como el que vivimos ahora, yo veo como países de nuestro entorno, como Alemania, por ejemplo, en tiempos de crisis,
mejora la financiación de la educación, dobla la investigación y el desarrollo. Y sin embargo, en este país parece que eso no se termina de entender. Aunque las declaraciones oficiales todo el mundo las compartíamos, es decir, que hubiera una homologación de títulos, que los estudiantes pudieran trasladarse de unos países a otros, que además hubiera metodologías docentes en grupos pequeños, realmente para eso lo que se necesitava no era ningún plan Bolonia, era invertir. S'ha venut com una coordinació de les carreres a nivell europeu, però bueno, això és diguem que la tapadera. Realment des dels anys 50 ja hi ha un acord, un conveni entre tots els països europeus per a que es reconequen unes carreres per altres. No es una mala conceptualización de lo que sería el estudio universitario. El problema ha sido que la aplicación sí que ha estado mal hecha. No se ha contado con los estamentos, suficientemente con los estamentos universitarios o con los estamentos docentes. Ha sido casi un poco lo de Bolonia ha sucedido y nadie sabe cómo ha sido. Entonces se ha dicho, no, se va a hacer el plan Bolonia, pero ¿a costa de quién? A costa del estudiantado, que les han subido las matrículas exponencialmente, llegamos en Cataluña al 362% de subida de matrícula, algo que dices, bueno, es que solo se lo van a poder pagar los ricos, y por otra parte a costa del profesorado, más horas de clase, más docencia, más presión. Bolonia decía, no, porque esto va a ser la transformación de la universidad, ya está bien, el estudiante va a ser un investigador que va a recorrer y construir su propio currículum de formación, bla, bla, bla. Joder, ¿dónde está eso, no? Con una universidad que desarrolla prácticas didácticas que son todavía de la Edad Media casi, ¿no? Es decir, del inicio de la... Tú pillas el aula de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, ¿no? Es decir, y ves la estructura de aquella aula, un tío en el púlpito que se pone a dictar, ¿no? Es decir, su saber, aquel era el saber revelado, ahora será el saber demostrado, el saber científico. Els sectors empresarials d'una determinada zona invertisquen en les universitats d'aquesta zona. Què passa? Quan, en el moment en què aquests sectors invertixen i posen els seus diners en aquestes universitats, estan agafant poder també en el govern d'aquesta universitat. Lo que supone la política de la Unión Europea para la universidad es, atención, entra el capital en la universidad. Atención, entra la lógica del mercado en la universidad. Atención, esto ya no es lo que era. Ya no generamos estudiantes ni siquiera con una capacidad de ciudadanía crítica, con una capacidad de pensamiento abierto, sino gente únicamente formada para trabajar, que además va a estar ya hipotecado no solo con su vivienda, sino incluso con sus estudios, es decir, hipotecado hasta la muerte. Para conocer cómo se financia la educación, hemos realizado el recorrido desde que se aprueban los presupuestos a nivel estatal hasta que supuestamente llegan a las universidades españolas. El gobierno sí que marca unas líneas de preferencia en los presupuestos. Los presupuestos generales del Estado analizan en lo que el dinero público el Estado se lo va a gastar. Y hemos visto como en los dos presupuestos del Partido Popular la educación no ha sido una prioridad. El problema que ha habido con la educación, y ya aquí sí que me meto un poco más enseñanzas medias, no ha sido de financiación, ha sido ideas, ha sido de voluntad realmente por acabar con ese fracaso escolar que tenemos en España. La financiación desde el año 2000 aumenta un 48% y los alumnos son un 12%. Es decir, la financiación ha sido exponencial frente a los alumnos, que ha sido cuasi lineal. ¿Por qué seguimos teniendo el mismo fracaso escolar que en el año 2000? Son preguntas que nos tenemos que hacer, que realmente es que a lo mejor hemos tenido un modelo nefasto, un modelo muy malo, que nos ha condenado a todos nosotros a una mediocridad. En el fondo nos han estafado, por así decirlo. El poder del tema de educación está transferido a las comunidades autónomas en un 95%, pero ello no resta en que en nuestros estatutos de autonomía viene reflejado el tipo de financiación, los convenios que se firman entre la comunidad autónoma y el Estado. El que el gobierno del Partido Popular haya recortado en sus propios presupuestos 6.400 millones de euros en materia educativa, eso comporta
que los convenios de financiación entre las comunidades autónomas también se vayan a mermar. Vivimos en un país en el que, a base de ceder competencias de manera absolutamente irresponsable, porque siempre se han cedido para conseguir mayorías parlamentarias que permitieran gobernar, mayorías parlamentarias que además se han negociado para gobernar España con partidos políticos que no creen en España, lo cual es una locura, porque claro, ¿cómo vas a hacer una política de Estado con un Convergencia y Unió que no cree en el Estado español, que se quiere desgajar del Estado español? No de veras, porque luego siempre tienen un precio, pero por lo menos ese es su discurso, con un PNV que también quiere lo mismo. Pues eso es cuestión de ley electoral para hablar otro día, ¿no? Evidentemente del global asignado, del global del presupuesto de la Generalitat, a asuntos sociales se destina prácticamente pues un 89%. Eso quiere decir que prácticamente de cada 10 euros, 9 los dedica la Generalitat a temas sociales. Le hace sanidad, le hace educación, le hace servicios sociales, ¿no? Nosotros evidentemente que disponemos de que tenemos un déficit histórico, ¿no?, en cuanto a financiación. Quan mirem les aportacions econòmiques no hem de mirar l'aportació global, sinó l'aportació per càpita, per alumne. I ahir he dit moltes vegades que estem entre els més baixos del que són l'Estat. L'aportació econòmica de la Conselleria per càpita està entre els està a uns nivells que se correspon amb els resultats que després tenim. La inversión desde luego es muy importante, pero también es verdad que no necesariamente los mejores resultados con carácter general, y le hablo también de estudios internacionales, vinculan la inversión directa en educación con los resultados, ¿no? Y lo más duro es pensar que se está desviando dinero público, fondos públicos, para obtener beneficios privados, porque se está, por ejemplo, aquí en la Universidad Valenciana se nos adeuda muchísimo dinero a la universidad pública, pero para que construya la universidad privada se les regala el terreno. Sí que es verdad que se están comportando de muy diferentes formas unas comunidades y otras, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, la gente que se está echando aquí a la calle en la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Andalucía, pues en algunas universidades más pequeñas sí se están echando asociados, pero en Andalucía, por ejemplo, no se han echado a la calle a ningún profesor. Sí que es verdad que están recortando en presupuestos, ¿no? Però bueno, pues, quizás no se siente tanto. I la subvenció que està acordada en el pressupost de les universitats, pues, bueno, de vegades per problema de liquiditat de la pròpia Generalitat Valenciana no arriba. No arriba a les universitats, en la qual cosa, òbviament, això significa que la Generalitat Valenciana, a més de reduir els pressupostos de les universitats públiques o el pressupost dedicat a educació universitària, pues, òbviament, a més, genera un deute a les universitats. I aquest deute pues, bueno, és ben important. En el cas de la Universitat Jaume I, pues, el deute que se va generar en 2012, és a dir, vam acabar 2012 amb un deute per part de la Generalitat Valenciana de 23 milions, ¿no? O 22 millones y pico. Sí que es cierto, y no le voy a mentir, que hemos pasado, llevamos una temporada desde luego con problemas de liquidez, ¿eh? En primer lugar, porque desde luego no hemos tenido por parte del Estado la financiación que nos toca, ¿no? En segundo lugar, porque desde luego los ingresos con carácter general han decaído, ¿no? A pesar de eso, la Generalitat cumple, y cumple quizá con un poquito de tardanza, no le voy a engañar, ¿no?, con los compromisos adquiridos no solamente con las universidades, sino con cualquiera de los colectivos. La Universitat de València es va gastar durant l'any 2012 3 milions d'euros en pagar interessos per a poder tindre aquests crèdits, per a poder complir puntualment o en una certa puntualitat les seues obligacions amb treballadores i treballadors i amb proveïdors. Clar, això què significa en el fons? Que 3 milions d'euros que es podien haver dedicat a millorar la docència o a millorar la investigació s'han dedicat a pagar interessos al sistema financer. Una situació absolutament perversa, no? És a dir, els causants de la crisi, els inductors de les polítiques de retallades, que són el sistema financer, després acaben beneficiant-se d'aquestes mateixes retallades perquè la universitat acaba pagant 3 milions d'euros que té per a destinar a les seues funcions. La societat ha posat aquests 3 milions d'euros en mans de la universitat per a que les dedique a docència i investigació.
No són aspectes que hem vingut patint en l'època de la crisi, sinó que en l'època de bonança la Generalitat Valenciana ja va incomplir i va tindre uns deutes que no va abonar i que finalment en 2008, mitjançant la signatura d'un conveni, va reconèixer aquest deute. La universitat només pateix algun cas de desfinançament o que la Generalitat es retrasa en els pagaments cap a ella, de seguida recórrer al Banc Santander per a fer un nou préstec, un empréstec per a obtenir finançament. Això, òbviament, inclou un deute de la universitat que tard o d'hora haurà de pagar, si no ella, la Generalitat, i que, de cara a la universitat ha suposat que tinga gran poder ara mateix al Santander sobre qualsevol de les decisions que prenga la UGI. Yo no hablaría de privatizar. Yo creo que la privatización, una cosa es la privatización y otra cosa es que haya gestión privada en determinados servicios. Me explico, es decir, que tú puedes tener la cafetería, puedes que sean funcionarios o trabajadores de la universidad, o la cafetería puede externalizarse a una empresa, que es como se hace. La limpieza pueden ser funcionarios de la universidad o puede ser una empresa. Es decir, que al final externalizar servicios per se no és malo. El fet que l'Àgora, el que és el recinte de l'Àgora, no pertany a la universitat, sinó que pertany a Bankia, és tan fàcil com això, sinó que tots els locals de comerç que es poden veure així a l'Àgora, de fet, estan tots arrendats a Bankia i és els que dirigeix la universitat, no? I és un poc símbol de que resulta que el que és el cor, el centre de la universitat, no pertany a la universitat, no pertany al docent, sinó que pertany a un banc. Evidentemente no podemos dejar al lado a la empresa privada porque forma parte de la sociedad y como no debemos dejarla, debemos dar paso a que esa misma empresa privada pueda llegar a entrar. Entonces, una colaboración muchísimo más efectiva entre la administración pública, entre el ente como es la universidad y una empresa privada. Y por supuesto que los alumnos colaboren entre ambas conexiones. Que haya una tendencia a quitar de contenido a la universidad pública y empujar a los ciudadanos a tener que pagar por algo por lo que ya hemos pagado. Por favor, no nos olvidemos que nosotros hemos contribuido, estamos contribuyendo con nuestros impuestos a tener una sanidad pública, a tener una enseñanza pública. Es algo que ya hemos pagado por anticipado y que se nos está estafando de alguna manera, se nos está robando. Cómo se desarrolla desde el Congreso el proceso ese a la hora de asignar presupuestos, los presupuestos que se destinan a la educación y a las universidades. Bueno, ahora mismo es muy sencillo, se recorta y ya está. Me temo que la única variación a la que asisto últimamente es al recorte continuado. De todas formas, tú ten en cuenta que educación es una competencia que está cedida a las comunidades autónomas, entonces es casi más desde las comunidades autónomas desde donde se deciden cierta parte de todos esos presupuestos. La realidad es que el dinero que hay parece que es el que es y se acabó, y entonces los recortes son inevitables. Ahora bien, nos tenemos que plantear si más inversión lleva a más calidad, porque se puede hacer más inversión pero hacerla sin cabeza y entonces no mejorar calidad ni resultados. Creo que deberíamos de ir hacia un sistema que optimizara los recursos y el rendimiento de esos recursos, ¿no? Y si no va por ahí el asunto, mal vamos, porque insisto que esto no es una regla de tres, que a más, porque puede ser que a más, menos. No val aquesta frase que s'ha encunyat des de la Conselleria d'Educació últimament, que diu hem de fer més amb menys. No, hem de fer més amb més. Creo que hay que garantizar que todo el ciudadano que tenga capacidad académica y tenga el deseo de ir a una universidad pública, eso tiene que ser garantizado. Y por tanto a mí me preocupa que los recortes puedan significar que un solo muchacho o muchacha español, de cualquier parte del territorio español, que teniendo suficiente capacidad académica y el deseo de ir a una universidad, deje de ir porque tenga problemas económicos. Eso
nos debería de avergonzar. Las universidades públicas españolas en este momento, pues el porcentaje de financiación que reciben del Estado está entre el 70 y 80%, es decir, es más de la mitad y por tanto cabe el calificativo de pública, y ahora se está planteando un debate sobre el modelo de financiación que está tratando de aproximarnos a lo que son el modelo anglosajón, en el que va creciendo paulatinamente lo que es la aportación vía matrículas, es decir, por elevación de los precios públicos y también por mayor, digamos, generación de ingresos por lo que son los capítulos de transferencia que mueven las universidades. Yo creo que más que la subida de tasas sea una consecuencia de los recortes, yo creo que los recortes son una consecuencia de la subida de tasas. En el momento en que el alumno empieza a aportar del 15% al 25%, que es lo que aporta el 15% que aportaba antes y el 25% que aporta ahora del costo total de la matrícula, la financiación de las comunidades autónomas se reduce, porque se reduce en ese 10% precisamente, porque es lo que dicen es, bueno, pues para què voy a seguir yo financiando algo que pueden costear los alumnos. Ese es precisamente ese modelo, no? Tampoc, d'alguna manera, se'ns va demanar opinió quan les universitats, òbviament, haveren advertit de l'arriscat que era el pujar les taxes sense tindre un estudi previ de com anaven a quedar les diferents comunitats autònomes en tot l'estat espanyol. Vull dir, crec que no és de rebut pues, que després n'hi hagueren comunitats autònomes on l'increment de les taxes als estudiants fora cap i altres comunitats autònomes on l'increment de taxes, almenys pel que fa a primeres matrícules, pues se n'anarà al 66%. Eso supone para mí una cosa muy elemental y es, bueno, vamos a pagar, o vais a pagar, dicen ellos, vais a pagar entre todos, el pueblo, las barbaridades económicas y políticas que hemos hecho, que han hecho una clase dirigente. Es decir, esa es la cuestión. O sea, ¿por qué la universidad es más cara? Bueno, porque como no hay financiación pública, o ellos no quieren que haya financiación pública, alguien tiene que asumir ese costo. Es decir, bueno, ellos despilfarran y nosotros pagamos. Un ejemplo verídico de una compañera que estudia en la Universidad Autónoma de Madrid, por lo cual en los máster, por ejemplo, en un máster que el año pasado costaba 1.800 euros, este año costaba 4.900 en la Universidad Autónoma de Madrid, pública. Actualmente en la Comunidad de Madrid el crédito más caro se ha puesto, creo que en torno a farmacia, con 27 euros el crédito. Cada universidad tiene, cada carrera, cada año, si teóricamente se estudia curso por año, tiene unos 60 créditos. Entonces, si multiplicas 27 por 60, sale en torno a unos 1.600, 1.700 euros. Son unos 150 euros mensuales. Es evidente que 150 euros mensuales es muchísima mayor cantidad que la de antes, pero que es sostenible para la familia. Y para la familia que no sea sostenible, se están garantizando las becas. La reducción en las becas ha sido abismal. Hemos pasado de que la beca era considerada como un derecho a la beca, ahora parece que sea un privilegio de unos pocos, y esto también ha añadido dificultades. En los presupuestos generales de 2012 y 2013, las becas Erasmus se recortan un 75%. Se han eliminado las becas préstamo, estas que se llamaban. Hemos empezado este curso escolar, y hay que recordarlo, con un aumento del IVA del 4 al 21% en el material escolar. Han quitado los cursos de aprendizaje de idiomas en el extranjero. Han quitado, han eliminado por completo para el próximo curso las becas Seneca. No me parece mal, por ejemplo, vincular la política de becas a los resultados académicos. No estamos hablando de enseñanza obligatoria, no estamos hablando de enseñanza primaria o de enseñanza secundaria. El que estudia en la universidad lo hace, es posobligatorio y lo hace porque quiere. Es justo también que el ciudadano que con sus impuestos está financiando casi el 90% del coste de ese estudiante, le exija al estudiante que estudie. Hay que decirle al señor Ver que los estudiantes becados en España tienen mejores notas académicas que en la media europea, están entre medio punto y un punto por encima
en sus notas académicas de la media europea y que los estudiantes becados en nuestro país tienen de media 1,5 puntos más que los estudiantes que no están becados. Se está llevando incluso a bachillerato, a FP, además, donde por ejemplo en Andalucía se han quedado 10.000 estudiantes sin beca este año, que se les tendría que haber dado beca. O sea que es que ya en la posobligatoria, donde tenemos que alcanzar unos índices que nos marca Europa, estamos ya limitándoles que puedan ni siquiera pensar en estudiar en la universidad. Todos aquellos estudiantes que ya recibían una beca van a tener que aprobar el próximo curso el 100% de los créditos, salvo arquitectura y en el caso de arquitectura y las ingenierías, que va a ser un 85%, para poder tener una beca el curso siguiente. Pero ya lo que es inmoral, que sale de fuera de toda ideología, es que uno de los requisitos que se implantan es que todo aquel estudiante que haya recibido una beca y no supere el 50% de los créditos en ese curso, sea cual fuera el motivo de que no haya superado el 50% en la mitad de los créditos en los que se tenía que examinar ese curso, tendrá que devolver en verano, se haya gastado o no esa beca, a la hacienda pública ese dinero. Los estamentos públicos son lo que sería sanidad, educación y administración pública. No nos olvidemos también del funcionariado, porque es una parte importante de lo que es el desarrollo de un país. Han habido 235.000 casos de empleos perdidos, destruidos en el último año. Vosotros sabéis que tenemos una reducción salarial, el sueldo además está congelado y no hemos tenido pagas extras. Además, mucho profesorado universitario. Estamos impartiendo muchísimas cosas a coste cero, que de otra manera no se podrían hacer. I, sin embargo, la campanya de desprestigio és contínua. Nosaltres treballem en un tipus d'activitat que allò que li passa a la universitat ens passa a nosaltres també, en les nostres condicions de treball, i a la inversa. Allò que passa en les nostres condicions de treball afecta també al funcionament universitari. Si jo tinc una sobrecàrrega de treball, evidentment jo tinc un problema personal, però això se va traduir en la qualitat de la docència o de la investigació que estic fent. Hemos celebrado una sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación con varios puntos en el orden del día, pero sin duda el más importante de los cuales era la presentación a los consejeros de todas las comunidades autónomas de las líneas generales del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación, conocido como Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La LOMCE, ¿qué es la LOMCE? Pues es otra reforma educativa que ha nacido muerta. Es decir, no va a tener más proyección allá que el tiempo que esté el gobierno o el ministro en el cargo. Eso se ve claramente. Aparte ya lo han dicho la oposición, el partido mayoritario de la oposición ya ha dicho que si vuelve a gobernar la va a tirar abajo, con lo cual estamos en el mismo juego estúpido que llevamos jugando desde los 80. Llega un partido político, una reforma educativa. Llega otro partido político, otra reforma educativa. Llega otro partido político, que era el mismo que estaba antes. No te pone ni siquiera la misma que tenía, sino otra reforma educativa. Y es que los políticos no deben estar haciendo el trabajo que deben hacer los técnicos, ¿no? En este sentido, son los profesionales de la educación los que deben definir cómo debe ser el sistema educativo y los que mejor saben cuáles son los cambios profundos que realmente necesitamos para que nuestros jóvenes estén mejor preparados, mejor amueblados, etcétera, etcétera. Pero no un político. A mí me parece vergonzoso que en este país todavía los políticos no se hayan puesto de acuerdo en mantener un sistema educativo más allá de un periodo de gestión electoral de 4 años. Son decisiones que las toman sin consenso de nadie. Bueno, con el consenso de los obispos sí, con esos sí que están de acuerdo, pero desde luego con la comunidad educativa no. No podemos saber si la LOCSE funcionó, porque estuvo el tiempo que estuvo. No ha llegado una generación completa a estar en la LOCSE, con lo cual no sabemos si ha habido un funcionamiento adecuado. La LOCE, la LOMCE, la LOE, todas las leyes que tengas, no podemos saber realmente si han sido eficaces. Ante lo que estamos es ante un cambio de modelo educativo total,
que supone aprobar una nueva ley más, y el punto más denigrante, ¿no?, de esto y más vergonzante es que se quiere hacer de una manera totalmente antidemocrática sin tener el consenso de la comunidad educativa. ¿Qué pretenden las reformas? Fundamentalmente, el expulsar del sistema educativo a una parte de la población que fue incluida en los últimos 30 años. Se dice, ¿cómo que? No, esto de que todos ahora los hijos y las hijas de las clases trabajadoras, todos los gente pobre, gente que es, venga otra vez a estudiar, esto está muy masificado. No, hay que seleccionar e ir sacando a esta gente. Y por eso se crean las reválidas, los itinerarios. El nuevo sistema educativo, el nuevo anteproyecto, prevé un cuarto de ESO ya por itinerarios. Una vez superado tercero de la ESO, un alumno puede cursar un cuarto de ESO de enseñanzas aplicadas que le llevaría necesariamente a la formación profesional, o un cuarto de la ESO de enseñanzas académicas que le llevaría directamente al bachillerato. La reválida significa que el chico o la chica que a los 14 años se examina, o a los 16 años se examina de cuarto de la ESO y no aprueba, la reválida, todo lo que ha estudiado no le ha servido para nada porque no tiene ninguna titulación, se va a la calle sin nada, al mercado precario. La LOMCE lo que es una ley que afecta a las enseñanzas no universitarias, pero sí que en los últimos artículos hay un punto que le afecta, quitando formación profesional también, hay un punto que le afecta, que es en el acceso a la universidad. ¿Qué ocurre ahora? Que esto van a quitar la selectividad, pero lo que traen es muchísimo peor. Traen un bachillerato que va a contar el 60%, y al final de segundo de bachillerato vas a tener una reválida obligado a aprobar para tener el título de bachillerato. Hasta ahora tú podías tener el título de bachillerato y no hacer selectividad. Ahora vas a tener que aprobar una reválida para obtener el título de bachillerato. Esa reválida va a contar como la selectividad, pero va a contar como la selectividad en tu propia nota de bachillerato, y va a suponer que si no apruebas, todo lo que hayas sacado en todo el bachiller no servirá de nada para obtener ese título. Y después de esto, y aquí viene lo más vergonzoso de todo, es que liberalizan las pruebas de acceso a la universidad y se las dejan a cargo de cada universidad, pública o privada. Cada universidad va a hacer una prueba específica de cara a la carrera que se quiere hacer, como está actualmente en carreras como Bellas Artes o INEF. Cuando tú vas a acceder a INEF o cuando vas a acceder a Bellas Artes, se aprueba una prueba específica de formación física o de Bellas Artes, que yo la verdad es que no la conozco, para evaluar tus conocimientos respecto de esas habilidades. Li lleva la capacitat de fer la prova a la universitat per a posar-la a una entitat externa que segurament serà privada, aleshores serà una entitat privada que no està definida la que decidirà si tu, quan te presentes a la universitat, pots accedir a una carrera determinada, a una facultad determinada, o no pots accedir. Ahora la desventaja que se puede llegar a producir es que tú te tengas que desplazar in situ a la universidad para acceder a esa misma prueba. Si uno de Canarias quiere estudiar a la Universidad Complutense de Madrid, se va a tener que desplazar in situ a la Universidad Complutense de Madrid para poder realizar esa prueba. Nuestras familias estamos muy acostumbrados a ver como única opción, como única salida profesional, el estudio universitario, pero no nos olvidemos que la formación profesional, o en cualquier caso cualquier otra opción, ya sean las enseñanzas deportivas, de idiomas o demás, son una opción muy válida que está dando muchísimo trabajo. El Partido Popular ve la formación profesional como un campo en el que formar muy básicamente a ciertos alumnos, reducir por ahí las tasas de abandono prematuro, pero hacerlo con una formación tan básica que no te da ningún título que lo acredite y que pueda ser carne de cañón del mercado laboral precario y temporal, ¿no? Y han dicho, el Consejo Escolar lo laminamos, va a ser simplemente consultivo. El Consejo Escolar es donde están representados toda la comunidad educativa. Y esa representación era lo que permitía una cierta democracia, una cierta participación común. Pasa a ser simplemente consultivo. ¿Quién va a decidir todo? El director, que ya no va a ser un equipo, sino va a ser un órgano unipersonal nombrado además por la administración. Antes se elegía desde la comunidad educativa, ahora va a ser nombrado por la administración. Por lo tanto, va a ser una correa de transmisión de lo que es este modelo jerárquico. La administración educativa, que es de un color determinado, es decir, del partido gobernante, nombra a su director, el director nombra a su vez, porque puede incluso seleccionar al profesorado en esta nueva ley, nombra al profesorado y el profesorado a su vez disciplina al alumnado. Es decir,
tenemos el modelo empresarial en la gestión educativa, y tú dices, y eso se llama la nueva gestión educativa. Y esto es lo mismo que propone el informe de expertos en la universidad. Es necesario emprender reformas en varias direcciones y es tan importante para el futuro del país el que el sistema universitario sea más eficiente y funcione mejor, que nos ha parecido que no era prudente abordar la necesaria reforma de este sistema sin conseguir el mejor consejo posible para orientar, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como desde el punto de vista de la recomendación de medidas de reformas, una comisión de expertos independiente, plural, del más alto nivel científico y académico, como la que, por acuerdo del Consejo de Ministros celebrado hoy, se ha constituido. Esta comisión, como les digo, tiene por objetivo evaluar en un plazo limitado, en el plazo de 6 meses, la situación del sistema universitario español y elevar al Gobierno recomendaciones para su mejora, tanto en el campo de la organización y la gobernanza, como en el campo de la selección y acreditación del profesorado, elección de los alumnos, etcétera, como también en el campo económico y financiero. Lo que aconseja este informe de expertos es que, bueno, que igual tiene que haber una determinada racionalización, lo llaman ellos, es eliminación de campus, de titulaciones y de universidades públicas en favor de las privadas y en detrimento siempre de aquellos que menos tienen, que son los que van muchas veces a las públicas. Hemos creado un modelo donde tenemos una universidad cada 200 metros y hay que empezar a ver que es que ese modelo no es necesario. A lo mejor hay que ver que las universidades que tenemos hay que especializarlas en educación, hay que especializarlas en derecho, pero que haya 48 facultades de derecho en todo el recorrido nacional, ¿es lógico? ¿Es viable? Punto 1, estoy de acuerdo con que ese informe dice que tenemos un sistema de becas insuficiente. Punto 2, de acuerdo también con que ese informe dice que la búsqueda de la calidad a niveles más excelentes se estaba empezando a encontrar con el proyecto de campus de excelencia y que ha sido un error retirar ese proyecto en los campus de las universidades públicas, y eso lo ha hecho el ministro Wert también. Y punto 3, que lo que aconseja es que el gasto en ciencia, en educación, en universidad, en definitiva en todo aquello que tiene que ver con el panorama educativo de nuestro país, tiene que suponer mucho más dinero en nuestro PIB. Tiene que suponer al menos como la media europea, y estamos muy por debajo en inversión educativa en general en la Unión Europea. En el caso del máximo responsable de una institución universitaria, la elección nos parece que para preservar el respeto a un derecho fundamental que está en la Constitución, que es la autonomía universitaria, es necesario que el máximo responsable del gobierno de la universidad, que es el rector, continúe siendo elegido por la comunidad universitaria. Es verdad que se pueden poner condiciones de garantía académica. En este sentido, pues lo que aporta el informe, pues que sea alguien que tiene pues un currículum investigador relevante, que tiene experiencia en la gestión, que no lo dice el informe, pero lo digo yo, que sería bueno que se incorporara, pues nos parece razonable, pero que elija la comunidad universitaria. Porque otros modelos de gobierno, cuando han elegido el poder político, pues todos sabemos en nuestro país lo que ha sucedido. Ahí tenemos, desgraciadamente, el caso de las cajas de ahorro, y creo que efectivamente eso no es lo que deseamos para el mundo universitario. Si uno subordina la educación solo a los designios del mercado, como propone la LOMCE en un paso más a lo que ha venido siendo todo lo de Bolonia, al final nos encontramos con que somos una sociedad absolutamente subordinada a algo tan invisible como podría ser la mano invisible del mercado, o podría ser lo que es rentable y no es rentable, y puede resultar que estemos generando una sociedad donde nos interese tener ingenieros para construir armas nucleares porque resulta que finalmente eso es rentable, y no tengamos sociólogos o gente de humanidades porque resulta que esos finalmente acaban de reponedores en los grandes centros comerciales. Esto es lo que decía el ministro Wert, el infame ministro Wert, cuando hablaba de esta cuestión. Bueno, todo el discurso de la excelencia y de la calidad, lo que está incorporando son lógicas mercantiles, las lógicas del mercado en el interior de la universidad, y eso yo creo que va a ser nefasto para la universidad pública, ¿no? Por ejemplo, bueno, vosotros sois un equipo de estudiantes que estáis trabajando en comunicación, y ahora veo, por ejemplo, una cámara Sony. No me puedo imaginar en una universidad donde una multinacional, Sony por ejemplo, llegue a tu facultad y le diga: miren ustedes, este va a ser el programa de formación.
estos son los recursos que necesitan, esta es la lógica en la que se tienen que formar los estudiantes, este es el mercado que les conviene, esto es lo que... Y además tendrán ustedes pasta, tendrán ustedes dinero para la investigación que tenga que ver con cuestiones que a mí como empresa me interesen. ¿Por qué? Pues porque yo no pongo dinero para una cosa que no me interese. Se está viendo en las encuestas de cómo el gobierno con las políticas de educación, el ministro Wert es el peor valorado de la historia, creo yo, de todos los ministros, y la comunidad educativa está cada vez más concienciada y la gente en la calle está cada vez más concienciada con lo que está pasando en la educación y está en contra radicalmente de lo que están haciendo. Yo comparo mucho lo que está ocurriendo con algo que ya hemos vivido en la historia, que es el colapso que se produce en la Edad Media. En la Edad Media fracasan todas las instituciones. De repente el sistema feudal pierde sentido. Ya no tienen los campesinos que dar una parte de sus beneficios para que el señor feudal les proteja, porque se han ido a los burgos a montar sus primeros negocios. La Iglesia ha entrado en una espiral de corrupción tal que se habla de nepotismo, es decir, los nepoti, los sobrinos de los pontífices, de los cardenales, etcétera, son los que ocupan los puestos relevantes de la curia y es un sistema endogámico y toda esa corrupción colapsa y hay que reinventar el sistema y ahí es donde nace la burguesía, nace, en fin, la nueva etapa de la que nosotros somos herederos. Pero nuestro sistema está colapsando. Luego llega el momento de volver a reinventarnos. Cada uno tiene derecho a manifestarse. Es evidente que los que estamos en esta sala no vamos a coincidir con lo que yo estoy diciendo. Existe el derecho perfectamente a la discrepancia, existe perfectamente el derecho a discrepar con este gobierno de lo que está haciendo, porque son modelos distintos. Es que es manifiesto. Yo lo que quisiera plantear es la pregunta, ¿no? El interrogante que me surge en torno a dónde estaba toda esta gente cuando 1 de cada 3 jóvenes tenía que abandonar el sistema porque no podía mantenerlo. O sea, no por dinero, sino porque no quería mantenerse dentro. ¿Dónde estaba toda esta gente? A mí realmente sí que me preocupa ese 30% de fracaso escolar. A mí yo creo que ha sido el gran fallo y que debemos plantearnos eso. No es que se recorta en educación o que se suben las tasas. Es que, ¿qué ha estado pasando durante cuestión desde los años 90 hasta ahora? Que el fracaso escolar se ha mantenido en 30%. Ha bajado del 35 al 30 en cuestión de 25 años. Tenemos el mismo fracaso que países africanos. Entonces, ¿en qué modelo estamos? ¿No? ¿Dónde estaba toda esa gente cuando cuando se iban imprimiendo víctimas de la LOCSE, que somos todos nosotros? El problema es que para hacer una huelga te la tienes que creer. Y el problema es que, por lo menos lo que yo veo, es que hay mucha gente que ya está en lo que es indefensión aprendida. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a salir a la calle? ¿Para qué voy a ir a la huelga? ¿Para qué voy a protestar si no hay cambios? El problema es ese, que no hay cambios. No se ven cambios. Todo se está haciendo como tienen el beneplácito de todos los españoles, porque les votaron, pues todo se está haciendo porque sí. Si el Partido Popular y el Partido Socialista son capaces de pasarse por el forro sus propios programas electorales, ¿qué no van a hacer con las demandas que plantee el 15M desde una Puerta del Sol? ¿Tú te crees que en algún momento les va a plantear algún problema pasar absolutamente de lo que pidan? Ese movimiento o esas personas les da absolutamente igual. El gobierno tiene que ser más humilde y escuchar a la calle. Y la calle le está diciendo otras cosas. Porque en su programa electoral no lo dijeron y no lo llevaban. Por lo tanto, les engañaron. Yo creo que también en un Estado de Derecho hay que creer precisamente en los tribunales y es la decisión de reivindicar, reclamar dentro de los tribunales cuando se pone en peligro o de alguna manera se vulnera algún derecho fundamental que deberíamos de tener protegido por la Constitución. La pregunta es, ¿las protestas para qué se hacen? ¿Para mantener el sistema anterior? El de antes de la crisis, el de la burbuja, el del supuesto bienestar mal construido, es decir, con pies de barro, que es el que hemos visto, o para que terminemos de darle la puntilla a este sistema y construyamos uno nuevo. Yo no lo tengo claro. Si es para lo primero, que es la impresión que da, por ejemplo, en algunas huelgas de algunos colectivos, a mí no me parece bien. Es decir, no es el sistema anterior el que funciona, porque hemos visto que no funciona. Jo crec que hay que redibujar el sistema. Nosaltres som l'oposició real, no la oposició del Parlamento y de los que están ahí desayunando todos juntos, no. L'oposició està al carrer i està en les organitzacions, en els col·lectius i en els sindicats. I si
no actuem nosaltres, no seguim ahí dia a dia i cada dia fem-nos més forts i fent-nos més radicals, perquè és que és la paraula, fent-nos més conseqüents en el que està passant. La vaga és l'arma més poderosa que tenim, la més poderosa de totes. Totes les coses que s'han aconseguit en el moviment obrer com en el plan estudiantil s'han aconseguit totes en vagues. Des de la jornada de les 8 hores a finals del segle XIX, el dret a beques, de fet una de les conseqüències que va tindre el moviment de Bologna a Espanya va ser que s'incrementaren les beques un any. Una de les coses aquestes que va fer, però bueno, si ens anem per exemple al Canadà, l'augment de taxes que va decretar el govern de Quebec va ser aturat per part dels estudiants a través de la vaga i a través de la mobilització que es va aconseguir fer caure al govern. Estem parlant de fa un any o dos. A Xile el mateix, una de les contrarreformes més grans que volien fer va poder ser aturada també per als estudiants xilens en totes aquestes mobilitzacions que han fet últimament, que de fet han sigut un referent a nivell mundial del moviment estudiantil, els estudiants xilens, o com he dit adés també els estudiants grecs que van aconseguir també paralitzar Bologna a través de la presa de les facultats. És que la facultat de filosofia d'Atenes va estar paralitzada durant prou de temps. Una manifestación, una concentración, una acción digital, un cuestionamiento en un acto público de la administración, una manifestación conjunta, una huelga, todos son mecanismos que según los momentos hay que ver en qué momento es el más adecuado. Yo diría que incluso tenemos que empezar a hacer scratches en el ámbito educativo y señalar a aquellos que nos están desmontando y desmovilizando la educación pública. Por primera vez salen a la calle a decirle al Partido Popular, al señor Wert, que no queremos esta ley desde infantil hasta las universidades. Toda la comunidad educativa la tienen en contra. Con la educación tenemos un objetivo común, que es una ley y un ministro, el peor valorado desde la época franquista, que es el ministro Wert. Y una ley que toda la comunidad educativa se ha volcado en contra de ella. Es decir, no es esta ley la que queremos. Queremos otro tipo de educación posible. La huelga de ayer señaló el primer éxito en este país frente a la marea azul del PP. Creo que es la primera vez que el Partido Popular tiene que dar marcha atrás en una de las reformas que cada Viernes Negro nos está anunciando permanentemente. Y ha dicho, un momento, que nos está costando excesivamente lo que estamos haciendo. La ley Wert se ha paralizado por las huelgas que hubieron. En esta última semana, hace 1 o 2 semanas, hubo una movilización y se paró. Nunca admitirán que ha sido por eso, porque no lo pueden admitir. Están revisándolo, han habido problemas técnicos, pero el hecho de que salieran 250.000 personas en Valencia, el hecho de que salieran 300 y pico mil personas en Madrid, el hecho de que se ocuparan las calles, pues ha hecho que reculemos un poquito. Vamos a maquillarlo un poco más. Tiene que ser un sector 100% público, evidentemente de calidad, suficientemente financiado, para garantizar que todo el mundo pueda acceder a la educación y que además tenga la cualificación suficiente para poder acceder a un mercado de trabajo más desarrollado, pero además entendiendo la educación no solo como la creación de trabajadores, sino también como la creación de seres humanos, es decir, de seres sociales que entiendan que viven en sociedad y que tienen que ser educados.
Lo que hace falta es un plan y un pacto de todas las fuerzas democráticas para ir a lo verdaderamente importante y dejar de utilizar a la educación como una maza más para golpearse y obtener réditos electorales. Aquí hay algo que no funciona, y lo que no funciona son nuestros gestores. Pero no solo los políticos, también esos gestores universitarios que no han sido capaces de defender su territorio. Estamos sacando una generación de jóvenes, posiblemente la más formada y la más cualificada que ha habido en España en los últimos años, y no puede ser que a ese talento y a esa cualificación y a esa formación que tienen nuestros jóvenes no les estemos dando oportunidades en su propia tierra y que tengan que ir a buscarse la vida por ahí. Que es necesario quedarse y luchar en este país por cambiar las cosas, que no podemos simplemente irnos a buscar de alguna forma nuestro futuro individual a otros países, sino que tenemos que estar aquí para luchar y pelear y cambiar este país, y que tomen el Parlamento, y que tomen las universidades, y que las asuman como propias, y que cambien este país, porque si no lo cambian ellos, este país no cambiará. Tenemos que organizarnos. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Por un lado está la formación, que la gente comprenda cuáles son las causas del problema, y por otro lado está la organización para podernos a superarlo. Hay que superarlo colectivamente, no se puede hacer una revolución en el sentido de cambio radical de la situación a partir solo del pensamiento, a partir solo de acciones individuales. Y yo tengo gran confianza en que otras formas diferentes de hacer política traerán soluciones. Yo nunca he confiado en que los que han creado el problema puedan traernos la solución. Animo, si de alguna manera se puede hacer en este vídeo, animo a que la gente siga participando y luchando por la educación pública en nuestro país, porque es uno de los principales pilares que la democracia ha conseguido consolidar en nuestro país. Pueden pasar muchas cosas, también puede cambiar un cambio de paradigma y que actuales políticas neoliberales que se dan como la única solución, que no lo sean, y que haya construcción o que se pueda hablar una regeneración ciudadana que haga posible unas políticas mucho más sociales. Pedro decía siempre que claro que hay alternativas y que se pueden llevar a cabo, que en la universidad tenemos que tener muy claro que tenemos que defender la libertad de pensamiento. Él hablaba de que se había entregado a la universidad el poder financiero, pero tenemos otra manera de entender la universidad, que no sea una manera competitiva. Hay otras voces que hablan de redes solidarias de universidades que no compiten entre ellas, sino que intercambian investigación, recursos, extensión. Veo, desgraciadamente, la posibilidad de una universidad que cada vez más se comporte con la lógica del mercado y, por tanto, determinado tipo de conocimiento, de saberes, de posibilidades, ¿no? de creación y de transformación del mundo desaparezcan, ¿no? Es decir, que el pensamiento y el valor del pensamiento pues responda exclusivamente a aquello que luego va a poderse vender. Esa es una posibilidad, pero veo otra. Yo veo una universidad que sí es verdad, antes decíamos que otro mundo es posible, también otra universidad es posible. Yo veo una nueva universidad en un mundo nuevo, en un nuevo mundo. Es decir, veo una universidad del pueblo, para el pueblo, una universidad pensada por todos, pensada, diseñada, discutida, construida por todos y todas, para y al servicio de todos y todas.